Bienvenidos a una nueva edición, a un nuevo capítulo del podcast de jardinería y paisajismo. El espacio en donde comparto todo lo que sé y lo que voy aprendiendo del mundo de las plantas y de la jardinería para que tu oasis citadino esté más lindo cada día. Hoy es un episodio de los que me ponen también muy contento porque tengo muchas cosas para compartir contigo, cosas que son inquietudes de ustedes. Me han hecho varias consultas a partir de distintas plataformas, me han llegado las de iVoox y las de Spotify. Hoy voy a contestar algunas que son más breves y después hay un par que van a quedar como episodios completos en donde voy a charlar sobre ellos. En principio, quiero agradecerte si has sido vos quien me has dejado ese comentario, esa consulta. En algún caso me estoy demorando un poquito más para responder, en otras son justo algunas recientes de las consultas que me han llegado, pero no te preocupes que te tengo presente, todos los comentarios los voy anotando para ir dando respuesta a medida que puedo. Y antes de comenzar con las respuestas, quiero agradecer a nuestro patrocinador PersonalGardenShopper.es, la tienda online de jardinería número 1 de toda la península ibérica. Lo que necesites para tener tu jardín lindo, rozagante y que lo puedas disfrutar a pleno, lo vas a encontrar allí en esa tienda online de mi amigo Fernando, PersonalGardenShopper.es. Y ahora sí, comencemos con algunas de las consultas, algunos de los comentarios. Empiezo por Eva Martín, que ella comentó el episodio que hablamos con Fernando sobre el uso del agua en el riego de los jardines. Comenta algunas experiencias, que ella vive en el sur de España, comenta cómo se trabaja con el agua en algunos lugares donde hay plantas depuradoras, aguas grises que son tratadas para poder utilizar en el riego. Comenta también algún otro tipo de experiencias y me deja un tema para charlar: las ciudades esponja. Un modelo muy interesante de paisajismo urbano que viene de China y ya se está poniendo en marcha en ciudades europeas. En el mismo episodio, Marcos Queco también da las gracias por el episodio, nos felicita, comenta los altos costos energéticos que tienen las plantas potabilizadoras de agua y las desalinizadoras para poder utilizar posteriormente para el riego de los jardines, y comenta que lo más sostenible es optar por especies nativas, por coberturas en lugar de céspedes, para poder tener jardines de poco consumo hídrico. Y finaliza con un tema muy conectado con lo que decía Eva Martín: las cosechas de agua son necesarias para el presente. Muchas gracias a ambos por sus comentarios en este episodio. Y Eva, el tema que me propones lo tocaré un poquito más adelante. También trataré en futuras ediciones aquel que me pidió Ricardo Zárate sobre árboles para sustituir bardas. Entiendo que son cercos verdes. Si me equivoco, por favor, déjamelos en las notas del episodio, de este episodio, para después poder desarrollar bien el tema. Siguiendo con los mensajes, y este tema lo voy a tratar la semana que viene con un poquito más de detalle, es el que me propone Carla Natalia sobre las orquídeas como una de las plantas que a ella le cuesta más cultivar. Y hablando de plantas de difícil cultivo para algunos de ustedes, una persona cuyo nick tiene muchísimas letras y números, con lo cual no puedo nombrarlo, me comparte su inquietud por el acanto, que es uno de los temas de hoy. Un pasaje muy rápido por esta planta de nombre científico Acanthus mollis. Tiene numerosos nombres como acanto, pata de oso, carnera, herba carnera, alas de ángel, bledera borda. Después en Andalucía, pan de oso o pan de zorra, pan de liebre para Castilla-La Mancha, pan de oso en Extremadura. Todo esto lo tuve que investigar, por supuesto, porque aquí se conoce como cucaracha. Ese es el nombre que recibe el Acanthus mollis en mi zona. Es una planta de hojas grandes, verdes oscuras, brillantes, con bordes profundamente lobulados y tiene algunas pequeñas espinas en el nervio central. Las flores van a aparecer luego en una espiga terminal en el verano, de color blanco o de color rosa. Tienen una forma tubular
que son muy apreciadas por insectos como abejas y mariposas. Cuando vamos a pensar en su cultivo, tenemos que tener presente las condiciones generales en donde vivimos. Es una planta que en algunos climas que no son muy intensos en el verano prefieren lugares soleados o parcialmente sombreados. Aquí en Mendoza prospera mejor debajo de la sombra de los árboles y en una exposición sur, en donde no le da el sol tan intenso del verano, que en el hemisferio norte sería de forma inversa. No es muy exigente en cuanto al tipo de suelo, pero si le brindamos un suelo que tenga buen drenaje, que esto es fundamental, va a prosperar muy bien. Si tiene mucha materia orgánica o rico en materia orgánica, perfecto, y si el pH es ligeramente ácido, también, con lo cual unas cortezas de pino, algunas hojitas de pino muy bien molidas van a ayudar a acidificar un poquito ese sustrato y la planta lo va a agradecer. Con respecto al riego, el suelo es conveniente que esté húmedo pero no empapado. Y una vez que ya se estableció, que haya crecido a lo mejor 2 años en el mismo lugar, puede tolerar cierto nivel de sequía. Cuando se la va a colocar en el jardín, las épocas que le van a venir mejor son la primavera y el otoño. Luego, si querés dividirla, una vez que la planta ya se ha establecido, como te comentaba la otra vez, que ha crecido lo suficiente, que ya floreció, entonces se la puede dividir y en donde vamos a ir tomando porciones de plantas con sus raíces, son plantas rizomatosas, para poder cada 3 o 4 años en la primavera o en el otoño dividirlas y tener más plantas. También se pueden llegar a multiplicar a partir de semillas. ¿Qué cuidados deberíamos darle a el acanto? Lo ideal es ir retirando las flores marchitas para fomentar la floración. Se puede ir haciendo una poda de limpieza, es decir, ir eliminando las hojas marchitas o dañadas. De las plagas podemos decir que los caracoles y las babosas son sus enemigos naturales y por ahí también suelen tener algún problema de hongos en distintos momentos del año cuando la humedad ambiente es muy elevada. En líneas generales, te podría decir que el acanto es una planta noble que se cultiva más o menos fácil siempre que uno tenga en cuenta todos estos pequeños detalles que te estaba comentando y además, por lo que he leído, tiene muchísimas propiedades medicinales. Yo no la he utilizado nunca, por lo cual algunas personas las cultivan con este fin. La siguiente consulta que voy a responder es a Ana. Tiene varios meses, pobre, esta pregunta ahí en Spotify esperando ser respondida. En aquella oportunidad hablé sobre terrarios y la iluminación. Me comentaba si la luz blanca con un mínimo de 2000 lúmenes podría ser utilizada también para semilleros. Respondiéndote, Ana, tendría que decirte que va a depender de muchísimos factores como el tipo de plantas, si estamos en una etapa de germinación o de crecimiento, las condiciones ambientales, pero en líneas generales se recomienda en semilleros proporcionarle entre 5.000 y 10.000 lúmenes por metro cuadrado. Algunas de las cosas a tener en presente son como por ejemplo el tipo de plantas, por ejemplo aquellas que tienen un follaje verde oscuro, como por ejemplo el tomate o los pimientos, normalmente necesitan más luz que aquellas que tienen un follaje más claro como las lechugas o las espinacas. También esta cantidad de luz que le estés dando va a depender de la etapa de crecimiento. En plantas que son más jóvenes van a necesitar más luz que las adultas. Creo que comenté en algún episodio que la luz, o mejor dicho, la duración del día, es uno de los elementos o de los factores que determinan el momento de germinación. Luz, la humedad y la temperatura. Por lo tanto, si consideramos un almácigo o las mismas plantas que te nombraba recién, no es solamente la intensidad lumínica lo que tenemos que tener presente, sino la cantidad de horas que van a tener esta luz que le estamos aportando de forma artificial. Con respecto a las lámparas que podés utilizar, siempre te conviene tratar de conseguir aquellas que sean de un espectro completo de luz. Eso significa que debe emitir luz en todas las longitudes de onda que las plantas necesitan. En el mercado podrás encontrar lámparas LED, tubo fluorescente, luces
de alta intensidad de descarga, conocidas por las siglas HID, que emiten mucha luz, pero como contrapartida es que liberan mucho calor y entonces hay que usarlas con precaución. Regresando al color de la luz, que decías luz blanca en tu consulta, hay que asegurarse de que sea de espectro completo. Las diferentes longitudes de onda tienen efectos específicos en las plantas, entonces hay que asegurarse de que tenga espectro rojo y espectro azul, porque el rojo va a ayudar a promover la floración, mientras que el azul va a ayudar a promover el crecimiento tanto del tallo como de las hojas. Entonces, dependiendo de lo que estés cultivando y el momento del cultivo en el semillero, una u otra luz tiene que estar presente para que la planta pueda crecer de la manera ideal. Con respecto a este tema, si les interesa que haga un episodio dedicado solamente a iluminación de plantas, para que lo puedas tener presente en semilleros, para que lo puedas tener presente en jardines verticales de interior, me dejan en las notas del episodio el comentario y entonces dedicaré un episodio pura y exclusivamente a la iluminación de plantas en condiciones de cultivo de interior. Y con esto he terminado por hoy. Espero que el episodio te haya gustado. Te animo a que me dejes tu consulta, tu comentario, a que compartas el episodio, a que me dejes el me gusta para poder llegar a más amantes de las plantas y de la jardinería. La semana que viene entonces continúo respondiendo a algunas consultas. En especial voy a hablar de las orquídeas, por lo que te invito a que no te pierdas el próximo episodio del podcast, tu podcast de jardinería y paisajismo. Hasta entonces y muchísimas gracias.